anchoveta peruana es utilizada en mayor medida para la producción de alimento balanceado y en menor porcentaje para el consumo humano directo. ¿Por qué existe esa diferencia? ¿Por qué la anchoveta peruana es utilizada para la elaboración de alimento balanceado y no como simples alimentos que uno puede comprar en un mercado directamente? En este episodio nuevo de Ahora Pesquero, vamos a inmiscuirnos en ello. Podemos decir y esbozar lo siguiente a partir del conocimiento. Conocemos que existen dos líneas de trabajo dentro del rubro pesquero, o mejor dicho, dos formas de derivar los productos marinos, los ingredientes marinos, en este caso la anchoveta peruana, extraída propiamente del contorno y su contexto de la pesquería nacional, extraída para ser derivada a dos vertientes: el consumo humano directo y el consumo humano indirecto. Entonces, si la pregunta es el por qué es utilizada para alimento balanceado y no como un consumo dirigido directo a la población, podemos decir que los alimentos balanceados van a necesitar de una constitución de elementos o compuestos con alto valor nutricional y biológico. Esto quiere decir, por ejemplo, que nuestra anchoveta peruana, siendo tan atractiva por tener decidida de forma contundente ese alto valor nutricional y biológico necesario para que ese alimento balanceado, que está en la línea del consumo humano indirecto, se lleve a cabo. Ahora, alineamos entonces consumo humano indirecto. Hacemos alusión: extracción del recurso hidrobiológico pesquero, en este caso de la anchoveta, derivación hacia la empresa determinada, producción de harina de pescado o aceite de pescado, y estos dos productos se dirigirán a una determinada empresa peruana o extranjera para la producción de este alimento balanceado que estrictamente está embarcada o dirigida o alineada en denominarse así como balanceada, alimento balanceado, que simplemente es alimento para o los mismos cerdos o aves o especies ícticas o especímenes ícticos hidrobiológicos de granjas, ¿no? O de la actividad acuícola. ¿Ok? Entonces ahí ya estamos viendo una diferencia importante. El consumo humano indirecto, estaríamos ya respondiendo por qué es, o mejor dicho, por qué se da esa diferencia. Mencionemos además y recalquemos que el recurso hidrobiológico, o mejor dicho en este caso el recurso pesquero, la anchoveta peruana, en su contenido, existe estos denominados omega 3, ácidos grasos poliinsaturados, EPA y DHA, que le dan ese valor nutricional, biológico y finalmente un valor económico, por supuesto, importante.
para producir, pues recalcando otra vez, un alimento balanceado de alta calidad. Ahora, la cuestión sería, ¿por qué la población peruana, al ver este suceso, de alguna u otra forma, también podríamos llamarlo dinámica de la actividad económica de este producto importante, hacia una mayor salida hacia la línea del consumo humano y directo, y no para la población peruana que, como sabemos, necesita, por los índices lamentables de desnutrición, tendría que haber un mayor empuje para que pueda ser dirigida a esta, como el denominado consumo humano directo. Si bien, y hay que mencionarlo, hayan habido gobiernos que han incentivado, motivado a través de distintas campañas como a comer pescado, para dirigirlas al consumo humano directo, al CHD. Pero tenemos que distinguir además que tanto el consumo humano directo y el consumo humano indirecto no pueden estar peleados. Si es que hay una cuota, existen cuotas en toneladas métricas importantes para la extracción de este recurso, no habría por qué hacer mella o conflicto entre el interés tan importante como alimentar a la población, o mejor dicho, velar por la seguridad alimentaria del país, de la población peruana, que está sufriendo los embates de la desnutrición por la pobreza y por el desempleo, y en síntesis. De lo comentado, podemos añadir también lo siguiente: la pesquería en el Perú, en general, tiene no solo a la anchoveta como especie atractiva con respecto a su valor nutricional, biológico o económico, sino que existen la caballa, el jurel, el bonito, que son especies también pesqueras muy accesibles, muy sabrosas y versátiles desde un punto de vista tal vez culinario, y ese atractivo hace que se prefiera con una mayor preponderancia por sobre la anchoveta en los hogares peruanos. ¿Ok? No podemos dejar de mencionar también que la anchoveta, siendo un pescado pequeño, es un pecado también no dejar de comer anchoveta, por supuesto. Es importante, aunque bueno, los hogares peruanos prefieren, como les digo, las otras especies, en su mayoría, no todas necesariamente. Pero entre comillas, el pecado que podría tener la anchoveta es que es un pescado pequeño, frágil y de deterioro veloz, rápido, ¿no? De un deterioro muy rápido, por lo que ello va a limitar a las amas de casa o a quienes compren en los mercados, pues que el almacenamiento no vaya a ser del todo, digamos, satisfactorio. Y por tanto el transporte, ¿no?, de la extracción de los mares hacia los mercados y de los mercados hacia las casas o los hogares. Va a haber una pérdida de la calidad, de la calidad organoléptica, de la calidad de las características organolépticas. ¿Ok? Entonces, ese deterioro que se va a producir a esa especie, pues, va a hacer que pierda, digamos, esa preponderancia que tiene. De manera
para la alimentación, por supuesto. Mencionemos otra característica, otro punto importante. La industria y el gobierno, desde los años 60, por ejemplo, han ido invirtiendo mucho dinero para aumentar el consumo de la especie de anchoveta. Sin embargo, la mayoría de los proyectos no han tenido un impacto significativo, como mencionamos al comienzo, a pesar de todo lo invertido. Definitivamente, el sabor distintivo y fuerte del recurso no lo hace tan atractivo, por lo que se buscan alternativas. Los hogares y las madres de familia buscan alternativas. Esto puede también tener hasta este momento una característica en el punto de la visión cultural, de lo culinario, de los alimentos que consumimos los peruanos, ¿cierto? Podríamos preguntarle a un sociólogo, antropólogo, y analizar esta situación también. Sería un punto importante para ver cómo se ha manejado o cuál sería un manejo más proclive a su consumo por la importancia de su valor nutricional y la importancia de su valor biológico. ¿Okay? Entonces, eso sería el cambiar los hábitos, ¿no? Ir al cambio de hábitos proclive a su consumo. ¿Okay? Entendemos que pueden haber religiones que no puedan aceptar el consumo de pescado, y ahí también está el punto o la visión cultural antropológica. ¿Ok? Ahora, por otra parte, ya habíamos mencionado que el consumo humano directo está en la línea de los congelados, en la línea de las conservas, en la línea de los frescos, entre otros, y que en el lado del consumo humano indirecto, tenemos a la harina de pescado, a la producción de harina de pescado y la producción de aceite de pescado en base a anchoveta. Pero esto no es estrictamente por una cuestión, bueno, sí lo es, ¿no? Por una cuestión económica, por una cuestión de mayor ganancia. Y entonces, al nosotros indicar que el valor biológico, nutricional para la producción proveniente de la harina de pescado y aceite de pescado, de alimentos balanceados para otras especies de peces que provienen de granjas acuícolas o cerdos o aves, pues está en una zona o se va a posar esa elección de producir harina de pescado y aceite de pescado en una posición, o mejor dicho, va a estar dentro de esta posición estratégica del sector de la pesca, del sector nacional. Si uno dice, pues este recurso no es atractivo, culturalmente no está entrando al consumo masivo en la población, entonces estratégicamente me sirve y lo utilizo para la producción de harina y aceite de pescado, lo cual va a derivarse para las dietas de los animales, tanto acuáticos como de granja, cerdos, aves. ¿Ok? Y allí sí hay una un mayor consumo, descomunal consumo, gran exportación y aceptación, que al final pues estos tanto chanchos como aves o cerdos y estos otros peces de granjas pues van a alimentar a seres humanos.
Claro, el asunto podría estar, pensar uno con una postura, oye, pero no necesariamente a seres humanos que viven en el país. Pues eso puede ser discutible, ¿no? Es la palabra adecuada. Discutible en un sentido, eh, entre comillas, que pueden haber posturas de decir ser nacionalista. Sin embargo, allí existe la alternancia y las alternativas, por tanto, ¿no? Para consumir o para dar a la población o acercar a la población a recursos de los cuales se pueden adecuar más o habituar más, aceptar más o ver más atractivos que la propia anchoveta. Ok. Ahora bien, a nivel mundial, el volumen de producción de harina de pescado y aceite de pescado de anchoveta peruana equivale al 50% de la producción de pescado de cultivo en el mundo, de cultivo acuícola, por supuesto. Lo que da y tiene un impacto positivo, significativo en la seguridad alimentaria mundial, ¿no? Sin embargo, sigue habiendo allí un punto contradictorio, ¿no? La seguridad mundial puede estar equiparada por nuestra anchoveta, nuestro ingrediente marino. Sin embargo, existen grandes brechas para cerrar y hacer que la seguridad alimentaria de nuestra población peruana pues exista o sea completa, digámoslo así. Es discutible, otra vez mencionamos eso, es discutible, pero podemos acercar tanto a la seguridad alimentaria nacional como a la seguridad alimentaria mundial, el equilibrio que se merece, ¿no? Con políticas pesqueras, con alternancia o alternativas existentes de otros recursos, por supuesto, ¿no? Quisiera también mencionar, por ejemplo, que se han trabajado, como dije, de manera paralela y de la mano, tanto el sector privado como el sector público, en los programas sociales como A Comer Pescado del Ministerio de la Producción, que difundió en su momento y lo hace, ¿no? Respecto a lo atractivo que son los beneficios nutricionales de la anchoveta y por supuesto de otras especies, todo en la línea de cómo preparar ese producto pesquero, ¿no? Y hacerlo importante a la vista, atractivo, merecido para ser comido, ¿no? Que con una inversión aproximada de 2.730.000 dólares. Y por otro lado, con programas nacionales como el PRONA, ¿no? Que es el Programa Nacional de Asistencia Alimentaria, que ahora es denominada, o mejor dicho, ahora está también desarrollada por Caliwarma, que es otro programa nacional de alimentación escolar, que en la actualidad utiliza unos 1.000 toneladas métricas de anchoveta en productos terminados, por supuesto. Campañas también de promoción en festivales o festividades nacionales desde hace más o menos 15 años atrás, 2005 o 2006, por parte de la Sociedad Nacional de Pesquería, las SNP. O sea, este es el sector privado, por supuesto. O sea, ahí vemos esa conjunción, sector privado, sector público, ¿no? Las compras por parte también del ejército, otros programas sociales, y en pro del consumo de este recurso anchoveta.
aunque los resultados hayan sido muy pequeños, leves, y el consumo de anchoveta entre el 2005 y 2011 tuvo un pico aproximado de 125.000 toneladas métricas destinadas obviamente al consumo no directo, lo que equivale a un 1.75% de todas las anchovetas capturadas y a un 1.5% de todos los peces capturados del total de las especies. Lamentablemente, con el pasar del tiempo hubo una caída notable de ese consumo, ¿no? Obviamente, y de la compra, por tanto, también de las entidades públicas, y por lo que se eliminó, ¿no? En años como en el 2011, pues se intentó otra vez realizar ese flujo, esa dinámica para el mejoramiento. Actualmente también se lleva a cabo, pues, mejor dicho, la alternancia tanto de anchoveta como otros recursos para poder llegar más a la gente y aumentar, porque en la actualidad estamos nosotros entre unos 15 a 18 kilos es lo que nos dice produce per cápita por persona anualmente del consumo del peruano de anchoveta, en general de pescado. Finalmente podemos llegar a las siguientes conclusiones. 1. Para las proyecciones futuras podemos decir que el recurso anchoveta u otros pescados que van a estar destinados a la producción de harina o aceite de pescado van a sustentar la producción mundial de la acuicultura. ¿Cómo es esto? Se estima que para futuros años se va a producir 41.06 millones de toneladas de pescado cultivado, alimentado, eso como volumen anual, provenientes de la utilización de 9 millones de toneladas métricas de pescado entero, convertido por supuesto a harina, o sea, alimento balanceado, ¿ok? Que va a producir alimento balanceado. Entonces, cada tonelada métrica de pescado entero utilizado en la fabricación de harina y aceite de pescado producirá más de 4 toneladas métricas de pescado cultivado. Y en el medio, pues, el alimento balanceado, por supuesto. Fundamental, ¿no? Fundamental. Por su parte, el gobierno peruano va a seguir invirtiendo, o ya lo ha ido haciendo desde el 2015, con respecto a la innovación en la industria pesquera. Allí vamos a hablar, pues, de la Sociedad Nacional de Pesquería. En la industria acuícola, Sociedad Nacional de Pesquería, Estado mismo o sector público, una suma aproximada de 120 millones con fondos obtenidos del Banco Mundial, que es un gran soporte, y obvio del presupuesto público. Por tanto, se esperan que los proyectos para el aumento del consumo directo, del consumo humano directo de anchovetas, se lleve mejores, ¿no? Y por qué no sacar marcas nuevas de productos de anchoveta, provenientes de anchoveta, no solamente en conservas, y indudablemente de los otros recursos pesqueros que también tenemos, ¿no? Como caballa, jurel, ¿no? Y una última conclusión que podemos llegar, que básicamente es una puerta abierta en estos años, es que el sector privado, por su misma
eficiente gestión y, un brazo importante que tiene de apoyo también, de cooperación con el sector público, que es el IMARPE, pues nos ayuda a vislumbrar, y también a vislumbrar que también a la par con el ITP, el Instituto Tecnológico de la Producción, que van a haber nuevos procesos tecnológicos para obtener ingredientes proteicos en base a anchoveta para el consumo humano, importante, concentrados de proteínas como elemento funcional y nutricional, suplementos nutricionales a base de omega 3, desodorizados, terminados con alto contenido de EPA y DHA, y la mejora, por supuesto, en la conservación de la anchoveta a bordo de los buques pesqueros. Esto es el foco para estos años venideros. Ya estamos terminando este año 2021. Esperemos que en el 2022, luego de estos problemas pandémicos que hemos sufrido y la alimentación y la seguridad alimentaria en el país se ha venido a menos, por supuesto, se mejore en este aspecto, en esta línea de trabajo, en este ámbito económico de las pesquerías de anchoveta y en general el resto de pesquerías, para poder integrar y congregar ese desarrollo económico, tecnológico y eficiente, eficiente y adecuado complemento que es indudablemente la seguridad alimentaria. Nos vemos en el próximo capítulo para poder ahondar en las nuevas tecnologías, en los recursos hidrobiológicos y pesqueros y su relación con la seguridad. La seguridad importante, el aseguramiento de la calidad, fundamental. No olvidemos ello. Nos vemos.